Uno, dos. Rafael Narváez, ex parlamentario, abogado y defensor de derechos humanos. El gobierno nacional descalifica, desprecia todas las resoluciones emanadas del Consejo General de Derechos Humanos de la ONU. Cuando la ONU emite una resolución que tiene que ver con las denuncias que hacen las víctimas en materia de detenciones arbitrarias, de inseguridad, falta de una justicia transparente, donde denuncia tortura, tratos crueles e inhumanos, y este Consejo General de Derechos Humanos le recomienda al Estado venezolano para que cambie, para que corrija y establezca políticas de protección de los derechos humanos. Sin embargo, el Estado descalifica, desprecia, dice que es una conspiración contra el pueblo de Venezuela. Y ayer vimos al presidente de la República en una tribuna planteando cosas que tienen que ver con todo menos lo que pasa en Venezuela. En Venezuela se violan los derechos humanos en materia de seguridad. Ya son 126 funcionarios policiales abatidos por el AMPA, 133 mujeres abatidas por el AMPA. No hay castigo para el crimen. En Venezuela hay escasez de alimentos, 6 horas haciendo cola, hay escasez de medicamentos, hay colas en los quirófanos, en los hospitales, porque no hay forma de intervención quirúrgica porque están dañados, no hay cardiopatías, no hay antirretrovirales para el VIH, no hay medicinas para la hipertensión. Es decir, la salud, que es un derecho humano fundamental, está violado. El presidente de la República ayer se le olvidó eso. Pero no solamente la inflación, el salario se convierte en sal y agua. Todos tenemos derecho a un salario, a un trabajo digno, y por supuesto el Estado está en la obligación de proteger la parte económica. Aquí en Venezuela el Poder Judicial no es transparente. Aquí en Venezuela la justicia no es accesible a la gente que introduce recursos, que introduce acciones jurídicas, y las respuestas, cuando son distintas al pensamiento del Estado, prácticamente la engavetan. Y ahí está lo bochornoso de Franklin Nieves, un fiscal representante del Ministerio Público, y está prófugo de la justicia, no hay deportación ni nada, y se encargó de cuestionar, condenar a personas inocentes. Ahí tenemos el caso de Eladio Aponte Aponte, que es prófugo de la justicia, también condenó a mucha gente inocente, y ahí está viviendo la dolce vita como Luis Velázquez Abaray. Es decir, una justicia parcializada, monopolizada, una justicia donde los jueces, el 63% son provisorios, sus decisiones dependen de estabilidad laboral. Pero no solamente eso, es que aquí la impunidad cabalga a un 98%. Entonces el presidente de la República ayer fue a la ONU, una ONU que él cuestiona. Él cuestiona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él cuestiona el Consejo General de Derechos Humanos, él cuestiona las resoluciones y las decisiones emanadas del sistema interamericano, pero estaba ya planteando, ¿verdad?, que supuestamente Venezuela ha estado víctima de una conspiración. No, presidente, aquí la conspiración está en lo que tiene que ver con el derecho a la vida. Aquí la libertad de expresión, usted sabe muy bien que hay canales de televisión que no le han renovado su concesión, que ya va para 5, 6, 8 meses. Y aquí hay empresas de radio, hay sistemas radioeléctricos que están siendo colocados al banquillo con Anatel. Aquí hay una libertad de expresión que es perseguida. Los medios independientes tienen demanda en tribunales allí. Es decir, los derechos humanos en Venezuela se han venido violando en forma sistemática. Por lo tanto, el llamado al Estado venezolano. Si queremos nosotros hacer un balance de lo que ocurre en Venezuela en materia de derechos humanos, tenemos que revisar los poderes públicos. Aquí hay una fiscalía que lamentablemente no acusa a los delitos. Aquí hay un poder judicial que no sanciona. Aquí hay una Asamblea Nacional que no controla. Y por supuesto, aquí hay una Defensoría del Pueblo que está siendo muda, en silencio, no opina de los problemas más importantes de Venezuela. Opina es la parte política y a veces asume roles que no le corresponden. De allí que es importante en materia de derechos humanos que el Estado reconozca que si está en la ONU es para reconocer que hay que corregir y proteger los derechos humanos de Venezuela. Hasta el momento lo ha descalificado y sin embargo estuvo ayer hablando en una tribuna importante que tiene que ver con algo
con el sistema interamericano. Por otra parte, quiero decir que se ha lanzado un operativo de Navidad en materia de seguridad. El año pasado fueron más de 1.500 homicidios en el mes de diciembre. Se le ha planteado al ministro de Justicia que la ULP era un método sin proyección legislativa, un método sin un equipo multidisciplinario, una ULP que enterró los planes integrales de seguridad anteriores, una ULP que no funcionó nunca y que los jefes de banda siguen estando en la calle. Faltan mes y medio para el 31 de diciembre y el AMPA está desbordada. El AMPA secuestra, atraca, asesina y no pasa nada. De manera que ese operativo de Navidad tiene que ser contundente para que el ministro pueda mantenerse en el cargo, porque lamentablemente no ha cumplido con los venezolanos, porque el derecho a la vida no vale nada. Y por supuesto, esos sistemas de inteligencia, coordinación policial tienen que aparecer. Y por otra parte, el Ministerio Público tiene que acusar el delito y el Poder Judicial tiene que sancionarlo. De lo contrario, estaremos el 31 de diciembre, lamentablemente, a hablar de las nuevas cifras rojas y quizás podamos llegar nuevamente a los 25.000 homicidios, que para uno no es grato ni le alegra, porque lo que estamos pidiendo es que el derecho a la vida se restablezca y se proteja.